sigue hablando esta mañana en nuestras vidas. ¿Sabes que algo que me queda claro es que Dios está hablando a sus hijos? Algo que me queda claro es que el Señor está trayendo una nueva temporada sobre tu casa y sobre tu familia. Ahora, esto no quiere decir que todos lleguemos, porque como lo mencionaba semanas anteriores, podemos estar tal vez parados como el pueblo de Israel en el umbral de lo que Dios quiere hacer, en el umbral de lo nuevo de Dios. Pero para lo nuevo de Dios hay que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. De hecho, hoy quiero hablar un poquito sobre esto, porque a veces nos justificamos y a veces culpamos a Dios, como el pueblo de Israel muchas veces culpó a Dios de la misma negligencia de ellos, de lo que el mismo Dios les decía: van a ir por esta dirección, y ellos decían: no, porque a mí me gusta más por esta dirección. Y terminaban caminando por la dirección incorrecta, y de repente, cuando se encontraban en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones que no les gustaba a ellos, volteaban a Dios y decían: tú nos sacaste de Egipto. No hilaban una cosa con otra. Sí, Dios los había sacado para llevarlos al punto de la conquista, al lugar en donde ellos iban a entrar al nuevo tiempo, donde, como este día el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de Elena, donde tal vez produce incomodidad. Viene una temporada en donde hay que tomar decisiones para lo nuevo del Señor sobre nuestras vidas. No sé si tú viste la publicación del día de hoy, pero la reunión del día de hoy se llama ¿Qué voz estás escuchando? Porque estás de acuerdo que hay muchas voces que nos bombardean, hay muchas voces que constantemente podemos escuchar las voces de las noticias, y ahorita voy a hablar cada una específicamente, pero podemos escuchar la voz del miedo, podemos escuchar la voz de la condenación. Pero hay una voz que nos direcciona, hay una voz que nos impulsa hacia el propósito. Fíjese que hace un tiempo atrás estaba yo escuchando, me gusta mucho escuchar podcast, y escuchaba acerca de una persona que contaba su experiencia de cómo había logrado ser, junto con su equipo, campeones del mundo. Este era un equipo de seleccionados de Argentina, y que fueron campeones del mundo. Y alguien me podrá decir, y la gente que está conectada y que nos mira desde Argentina va a decir: oye, pastor, pero eso para nosotros es normal, ¿va? Sobre todo los argentinos que tienen ahí a Messi, tienen ahí a Maradona. Ganar mundiales es lo normal. Bueno, la historia peculiar de este hombre y del equipo es que eran hombres ciegos. Y dentro del equipo había ciegos de nacimiento, y había ciegos que por algún accidente o alguna circunstancia de la vida habían perdido la vista. No me va a dejar mentir que no podemos tal vez entenderlo como ellos lo entienden, pero es lógico que una persona que perdió la vista en un accidente no es lo mismo que una persona que nació ciega. Porque la persona que perdió la vista en un accidente por lo menos tiene noción, tiene la imagen de lo que alcanzó a ver, aunque haya sido una persona que haya perdido la vista desde pequeño. Sin embargo, una persona que nació ciega, todo lo que le digan, todo el concepto que le digan, va a vivir a expensas de la historia que otros le cuenten y a la imaginación o a lo que pueda alcanzar. De hecho, él trataba de explicarlo, y él mismo, al explicarlo, no sabía cómo expresar esa situación. Pero me llamó la atención algo que dijo. Contaba toda su experiencia. Dice que su entrenador, que era una persona que sí era vidente,
Su entrenador dice que comenzó a motivarlos, a llenarlos, a entrenar con ellos. Dice, hay personas que en medio de esta situación donde no alcanzas a ver nada, fungen un papel muy importante. Dice, hay algunos mentores, hay algunos instructores que te dejan una marca. Y cuenta de manera graciosa que un día a su entrenador se le olvidó que era ciego y él se guiaba tomándole del brazo. Y en una puerta chiquitita, estrecha, pasa el entrenador y al entrenador se le olvida que el que venía con él era ciego y ¡pum! Se estrelló en la puerta, que dice que le dejó una marca. Dice, yo no me voy a olvidar de ese entrenador porque dejó una marca en mi vida. Pero decía algo interesante, decía que cuán importante es saber aliarte con las personas correctas para escuchar la voz y llegar al destino por el cual naciste. Ahora, si eso es en un carácter terrenal, imagínate en el propósito eterno de Dios. Cuán importante es entender y saber cuál es la voz que estás escuchando, o por qué voz tú te estás dejando dirigir. ¿Cuál es la voz que está guiando tus pasos y tus decisiones? Y yo te voy a hablar esta mañana de 4 voces que sucumben nuestra mente. 4 voces que están hablando constantemente. La voz de lo alto, la voz de lo terrenal, la voz animal o almática, o la voz de Satanás. 4 voces que constantemente tratan de llenar tu mente, de llenar tu pensamiento, de hablar a tu corazón. Santiago capítulo 3, verso 14, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero si ustedes hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos, y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría, escucha eso, no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Qué interesante, porque nuestro caminar somos asediados por esas voces. Y quiero hablarte una por una, pero me quiero enfocar en la principal y en la que hoy, por lo cual hemos sido convocados este tiempo, hemos sido llamados. Mira, como decía Elena, no hemos llegado solamente para cumplir y regresar a nuestra estructura a través de reunirnos. No, hemos venido para ser entrenados, para poder ser capacitados y cumplir el propósito de Dios. Mira, no venimos a sanar no venimos a sanar nuestra conciencia un domingo. Venimos a escuchar la dirección para salir allá afuera de estas 4 paredes y llevar esperanza al mundo que lo necesita. La voz de Satanás. Satanás quiere decir adversario, enemigo. Y tal cual el significado, ese es su propósito, es un adversario. Su poder es limitado, aunque muchas veces la gente le da un poder mayor en su mente y en su pensamiento. Pero el mayor trabajo que Satanás va a hacer en la vida de los hijos de Dios va a ser ese adversario que no te permita llegar y conocer el propósito eterno de Dios, por lo cual al enemigo le conviene entretenernos con religión. Por lo cual al enemigo le conviene decirnos, no te conviene entregarlo el todo. Por lo cual el enemigo viene y nos seduce con su voz, y voy a hablar de unas características de esa voz, y te dice, no, mira, mientras tú solamente asistas el domingo, mientras tú solamente te conectes a la transmisión, y cuando llega el momento de tomar decisiones, te dice, pues no es para tanto. Se convierte en ese obstáculo, en ese adversario que nos permite cumplir con el propósito por el cual tú y yo fuimos llamados. Y es que por su naturaleza, hemos visto en semanas anteriores, esa voz de Satanás no tiene otro sentido o otra dirección más que engañar y mentirnos. ¿Te acuerdas que una característica que Jesús mismo habla de Satanás, dice que él es el padre de mentira?
¿qué va a hablar el padre de mentira? Verdad no va a haber en él. Toma de repente lo que es verdad, pero lo manipula para obstruirte en el propósito. Por su naturaleza, esa voz no habla verdad. Esa voz te condena. Y me encanta que el Señor nos haya direccionado en el tiempo de adoración sobre esto, porque es una confirmación de lo que Dios está hablando. Pero esa voz te deshabilita y te dice: no, eso no es para ti. El llamado no es para ti. El llamado es para los pastores. El llamado es para los músicos. El llamado es para los santurrones. El llamado es para aquellos que solamente van a estudiar un instituto bíblico. Yo te digo una cosa: si eres el Hijo de Dios, si eres hijo de Dios, has sido llamado con propósito eterno. Esa voz te hace dudar. Fíjate que la semana pasada recibí muchos mensajes de diferentes personas donde experimentaron la voz de Dios direccionándoles, pero también la voz del enemigo tratando de cerrar sus oídos. La voz del enemigo te confunde, te hace dudar de lo que Dios está haciendo. Y voy a ir a algunos ejemplos bíblicos. La voz del enemigo se convierte en seductora para poder parar y frenar tu crecimiento. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escucha esto: para ser tentado por el diablo. Versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Mira, yo te digo una cosa: a veces la gente piensa que por ayunar 40 días y 40 noches está en la nube y nadie, ni siquiera ni los simples mortales lo pueden tocar. No, Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando. Y vino el diablo a hablarle. Vino la voz del mentiroso a hablarle. Y yo, bajo este mismo versículo, mucha gente me ha dicho: ah, pastor, pero mira que él era Jesús. Sí, pero Jesús nos enseñó 100% a vivir como hombre, pero vivir en la realidad del cielo 100% en la naturaleza divina. De hecho, la misma palabra más adelante nos habla de que Jesús fungió como labor aquí en la tierra como hermano mayor de nosotros, con las mismas aflicciones, con las mismas pruebas, con las mismas decisiones. Y vino Satanás, el engañador, y dice que después de haber ayunado, versículo 3, dice que vino y le dijo: escucha, si eres el Hijo de Dios. Hay que conocer el contexto de este capítulo, porque unos versículos más atrás, un capítulo más atrás, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El cielo se abre de par en par y hay una voz que desde el cielo que se escucha y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y después viene Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios. A ver, si tú, decimos en México, tú muy salsa, ¿no? Dices que yo me acuerdo cuando el enemigo en muchas ocasiones ha venido con esa mentira sobre mi vida. Me he parado con autoridad, me he parado en fe, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Viene la noche, viene el día difícil, viene el momento difícil, y de repente me encuentro con esta voz que me dice: si eres el Hijo de Dios. Le empieza a decir el engañador a Jesús: di que estas piedras se conviertan en pan. Conocemos cada una de las respuestas. Versículo 6 le vuelve a decir: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y otra vez el diablo lo llevó al monte alto. Versículo 8, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado de adorares. Versículo 10 dice: entonces Jesús le ordenó, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, mira lo que dice: entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían a Dios. La voz del enemigo constantemente te va a poner en duda. ¿No que eras el Hijo de Dios?
No que muy valiente, no que a ti no te pasaba nada, no que a ti no te pasaban las pruebas. Es una mentira también de Satanás, que trata de engañar a la gente. Vivimos en un tiempo, en un espacio, vivimos en un lugar geográfico, en un cuerpo temporal, pero esa no es nuestra residencia eterna. Tú y yo tenemos permanencia, tú y yo tenemos nacionalidad en el reino de los cielos. Cuando este mundo se acabe, tú y yo seguimos perteneciendo y permaneciendo en el reino de Dios. La voz de lo terrenal. La voz de lo terrenal es aquella que habla en lo temporal. ¿Cómo en lo temporal? En las circunstancias difíciles, como tal vez estos días que pasamos, estamos pasando todavía, no se ha acabado. Que te dice: te vas a morir. Que te dice: ¿y qué va a ser de tu vida el día de mañana? Esa voz terrenal tiene que ver con lo que todo en el alrededor habla, todo lo que el alrededor se dice. La voz de lo temporal impide que veas lo eterno de Dios, y esa voz te detiene por el miedo, y el miedo te paraliza. Mira, me llama la atención estos versículos que hemos escudriñado en algunas ocasiones anteriores. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. Dice la escritura: por la mañana, cuando el criado del hombre, está hablando de Giesi, el hombre de Dios, se levantó para salir, escucha esto, vio un ejército con caballos y con carros de combate que rodeaba la ciudad. Te voy a poner en contexto con esta historia. Y venían a buscar a Eliseo y a Giesi, aquel que se levantó por la mañana y miró toda la ciudad rodeada por caballos y por armamento y por ejército. Se despierta y mira que están rodeándolos para matarlos. El corazón, al mirar esta situación de Giesi, comienza con una angustia, decir: ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Yo te pregunto algo, no sé si estos días, desde que comenzó en marzo, comenzamos a estar encerrados, no sé cuántos de nosotros exclamamos y dijimos: ay, Señor. No sé si a ti te pasó, pero cuando se hablaba de esto, por algo se llama COVID-19, porque comenzó en el año 2019, pero se escuchaba por ahí por noviembre, se escuchaba por ahí por octubre, que un virus estaba llegando a la China y que estaba invadiendo toda la nación y mucha gente estaba muriendo. Y por ahí a lo mejor lo veíamos lejano, pero cuando vimos que avanzó, que el mapa se empezó a llenar de rojo, no el mapa nacional, sino el mapa mundial se empezó a llenar de rojo, tal vez muchos empezamos a exclamar como Giesi y dijimos: ay, mi Señor, ay, mi Señor. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué cree? Responde Eliseo: no tengas miedo. Ese está loco. ¿Cómo va a decir que no tenga miedo si están aquí? Vienen por nosotros. Ni siquiera vienen por el rey, ni siquiera vienen por el ejército, vienen por Eliseo. Realmente el que tiene que pagarle es él, pero pues al ser yo su siervo, vienen por mí también. Me va a llevar de corbata, decimos aquí. Eliseo le responde: no tengas miedo, los que están con nosotros son mucho más que ellos. Y entonces Eliseo dice: ¿qué dice que hizo? Otra vez, ¿qué hizo? Antes de mirar con los ojos naturales la circunstancia, antes de escuchar la voz terrenal, dice que oró, cerró sus ojos, o no sé si cerró sus ojos, pero levantó las manos tal vez y empezó a mirar al cielo. Y mira lo que dice que ocurrió. Dice: los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele los ojos a este que está escuchando la voz terrenal, a este que está escuchando lo que los demás tienen miedo,
Y dice entonces que los ojos de Giezi, el criado, empezaron a ver que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de ellos, que los cuidaban y que los protegían. Yo doy gracias a Dios si hay algo que puedo levantar mi voz esta mañana con agradecimiento a Dios, es por la protección que Dios ha tenido en esta casa por sus hijos. Ha habido familias que han sido contagiadas, pero el Señor ha guardado sus vidas. Isaías 8:11 al 13 dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió y me dijo que no siguiera el camino que este pueblo me dijo que siguiera. Y mira lo que sigue diciendo: no digan ustedes que es conspiración. Escucha esto. No puedes decir, mira, yo te lo digo con mucho amor y no lo digo con sarcasmo, créeme que no, pero cada historia que salió en medio de esto, que si había helicópteros tirando el COVID y ya la gente veía un helicóptero en el cielo y se escondía, que si querían quitarte el líquido de las rodillas con el termómetro. Mira, no es broma, mi hijo le da risa cuando vamos al centro comercial, le da risa porque le digo: tú ponme el termómetro en la cabeza, tengo muchísimas neuronas. Y a veces nos vamos con lo que la voz terrenal dice. ¡Ah, qué miedo! Yo no estoy diciendo que detrás de todo esto no haya una maquinación, no haya una operación maligna, no haya gente detrás de todo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo miro y escucho, no lo terrenal, sino miro al Señor y escucho la voz de Dios, mi vida está segura. Que si mis días se acaban aquí, yo pertenezco al Señor y tengo una eternidad con Él. Yo no puedo garantizar cuántos días me quedan aquí, Gus. Me encantaría permanecer hasta ver a mi hijo casarse. Me encantaría ver a mis nietos, pero no tengo la seguridad. Pero sí tengo la seguridad que mis días pueden acabarse en esta tierra, pero mi vida le pertenece al Señor y pasaré toda una eternidad con mi Creador, y pasaré toda una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La voz del alma, y esta es muy confundible con la voz de Dios. De hecho, déjame poner este ejemplo, déjenme ser muy didáctico. Pero esta voz pareciera plastilina, porque la puedo manipular a las cosas que yo quiero oír. Le puedo dar la forma a lo que yo quiero ver, y se la puedo adjudicar a Dios. Esta voz del alma juega un papel, y le tengo que decir algo. Aún un gran porcentaje de cristianos prefiere escuchar la voz del alma que la voz de Dios. La voz del alma es aquella que está alimentada por el amor a uno mismo, por no querer sufrir el riesgo, como decía mi esposa hace un momento, de tal vez ser expuestos, de tal vez ser confrontados. Esta voz es una voz que es alimentada al no querer sufrir, y esta voz muchas veces hace que nos confundamos porque pide mi justificación propia con mis propias fuerzas. Muchas veces nos quedamos y pareciera que ese es el umbral para poder caminar en el propósito de Dios. Las otras dos son fáciles de identificar, aunque muchas veces somos seducidos. Las otras dos sabemos que no vienen de Dios, y es fácil decir: no, eso no viene de Dios. El temor no viene de Dios. El miedo a que todo el mundo tiene miedo, eso no viene de Dios. La voz de Satanás que quiere que haga las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, eso no viene de Dios, y eso nos queda claro. Pero la voz del alma nos seduce para hacer lo que tú y yo queremos hacer por amor a nosotros mismos.
Y es ahí, gracias, y es ahí donde nace el famoso Dios me dijo. Es ahí donde mucha gente justifica sus actos diciéndome: Dios me habló, Dios me dijo. Y pastor, ¿estás diciendo que Dios no habla? Estoy diciéndote desde el principio que Dios habla, pero la voz de Dios es genuina e inconfundible, y también va respaldada, va endorsada con las decisiones que tú y yo tomamos. Ese es el límite o el punto donde muchas veces nos encontramos y no somos capaces de dar el paso para cumplir el propósito de Dios. La falta de comunión con Dios, pero poco conocimiento que tengo de la palabra. La falta de oración, pero lo que algún día escuché que predicaron un domingo, hace que confundamos esa voz del alma con la voz del Espíritu. La semana pasada te hablaba de esa voz, y era el Pedro que veíamos diciendo: Señor, por favor, que no te acontezca esto. Señor, por favor, bájale un poquito a tu heroísmo, bájale un poquito. No tienes que morir, no tienes que entregar tu vida. ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Porque aunque la voz que le estaba hablando a Pedro era la voz seductora del alma, pero también era la voz del enemigo, de Satanás, que se ponía como un adversario para que el propósito no se cumpliera. Jesús mismo en el Getsemaní escuchó la voz seductora. Jesús mismo, estando a momentos de ir a la cruz, dice la Escritura que dijo: Señor, si es posible, que no acontezca esto. Pero había una voz más fuerte sobre él que le decía el propósito y lo eterno que había en él, que él mismo dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. La voz de Dios, la voz que te direcciona hacia el mayor propósito, la voz que te lleva a crecer. No solamente, mira, hemos tenido la mala idea de pensar que crecer es tener un cargo en la iglesia. A veces los cargos se daban por derecho de piso. ¿Cuántos años tienes? Pues ya merece que le demos el grupo de jóvenes, ya merece que le demos el grupo de damas. El crecimiento tiene que ver con cuánto del propósito de Dios se ve reflejado en tu familia, en tus hijos, con tu cónyuge. No puedo creer, de verdad, y mucha gente viene a la oficina y me dice: pastor, mire, quiero decirle que Dios me habló. Ajá, Dios me habló. ¿Cómo tratas a tu esposa? Dios me habló, ajá, ¿y cómo honras a tus padres? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar esa hermosa anécdota que cuando yo comenzaba el pastorado, me acuerdo que, mire, me habían llegado todas las quejas en un solo día. Y uno ahí con la voz seductora de lo terrenal estaba que quería, como los discípulos cuando le dijeron a Jesús: Señor, ¿qué hacemos? ¿Les prendemos fuego? Yo me acuerdo un grupito de muchachitas y están aquí presentes y se van a acordar de ese día. Entre 11, 12 años llegaron muy emocionadas. Yo estaba ahí atendiendo una familia y de repente llega y me dice: pastor, quiero decirle, la representante ahí del sindicato de panderistas, o no me acuerdo qué era. Pastor, mire, quiero decirle que estuvimos orando, ayunando, buscando al Señor para pedirle el nombre del grupo de danza, del grupo de panderos. Y quiero decirle que el Señor me reveló a través de un sueño que se tenía que llamar Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Yo me acuerdo que justo de ella acababa de recibir una queja de la mamá. Toda la semana recibiendo quejas de una por una. Yo me acuerdo que me acomodé, le di un golpe al púlpito ahí donde estaba y le dije: por mí se pueden llamar Huitzilopochtli,
Si no comienzan con obedecer en su casa, puedes ayunar y orar, pero no me vengas a decir que es Dios el que te está hablando. Cuando alineamos nuestro corazón a Dios, todo se alinea a su voluntad. Mi familia tiene que cambiar, mi carácter tiene que cambiar, mi relación con la gente tiene que cambiar. Mira, una de las cosas que personalmente, que Eder hace constantemente, y lo hago por el bien de mi casa, por el bien de mi familia, es decir, Señor, mírame, como David, Señor, mírame aún de aquellas cosas que me son ocultas, revélame qué es aquello que estoy equivocándome. Mi cargo dentro de la congregación, mi asignación dentro de la congregación no me hace perfecto. Yo tengo que venir a Él y decirle: Señor, líbrame, líbrame, líbrame de esta naturaleza pecaminosa. Porque quiero escuchar tu voz, porque quiero escuchar tu dirección, porque no quiero vivir más días viviendo para mí mismo. Porque mira, nos dimos cuenta cuán sencilla y cuán frágil, mejor dicho, no sencilla, cuán frágil es la vida del ser humano. ¿No está de acuerdo conmigo? Esta pandemia nos enseñó cuán frágil es la vida del hombre. Como lo dice la palabra, pastor, que hoy por la mañana aparece y después ya no está. Que es como la neblina, que de momento la vemos y de momento cuando avanzamos un poco más o volteamos o esperamos, ya no está. Pero si hay algo que el Señor iglesia, si hay algo que el Señor familia, si hay algo que a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, el Señor nos está llamando es a escuchar su voz, porque te va a direccionar para los siguientes días, porque los días que vienen son días definitivos para el mundo entero. Como decía la pastora Elena, y hay una generación de hijos de Dios naciendo para este nuevo tiempo. Mira, yo no te asustes, pero vas a escuchar aún de las peores personas, terribles personas. Al contrario, en lugar de asustarnos, tendríamos que alegrarnos, que van a venir. Habrá gente que tardó tantos años para levantarse este tiempo, y asistió tantos años a una congregación para levantar y ser una voz profética en las naciones. Y habrá gente que le conozca hoy y mañana esté proclamando libertad a las naciones. Pero hay una cosa que yo me quiero asegurar: que los días, sean muchos o sean pocos, los días que me queden, pueda escuchar su voz. Yo sé que el Señor ha estado hablando a tu vida. Cierra tus ojos un momento, ya estamos por terminar. Sabes, yo sé que ha habido días donde el mismo Señor ha hablado a tu vida. Y en medio de esta temporada te has acercado con fe, con confianza, y su amor te ha abrazado, su amor te ha rodeado. Pero también sé que ha llegado momentos incómodos a tu vida. Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios esta mañana. El Señor te dice: yo he preparado esos momentos, no para condenarte, lo que estoy haciendo, dice el Señor, estoy afinando tu oído. ¿Te acuerdas de Samuel? Esta semana vamos a hablar de Samuel. Pero no sé si te acuerdas de Samuel, que escuchaba a Dios decirle: Samuel, Samuel. Iba corriendo con Elí y le decía: Elí, ¿me hablaste? Y Elí le decía: no, yo no te hablé.
Mira, muchas veces has estado escuchando a Dios y dice, no, 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 este no es Dios, este no es Dios, este no es Dios, estas son las circunstancias. Y otra vez volvió a hablar el Señor, a hablarle a Samuel y decirle, Samuel, Samuel. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con Samuel? Estaba afinando su oído, porque se iba a convertir en el mayor profeta de su generación. Tal vez has escuchado la voz estos días que te llaman por tu nombre y te dice, Eder, ven, vamos a arreglar cuentas. Y tal vez el miedo te ha llevado, la voz del alma se levanta y te dice, no, 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 no es necesario. No lo tienes que hacer, tú ya lo hiciste, ya calmaste tu alma, ahora. Pero otra vez la voz del Señor te vuelve a hablar por tu nombre. Y esta mañana no viniste a una reunión más, no te conectaste a una reunión más. Esta mañana el Señor te dice, estoy afinando tu oído para lo que vendrá el día de mañana. Porque yo he visto tu familia como un instrumento. Porque yo he visto tu familia y tus hijos como una generación diferente. El Señor te habla hoy. Te habla por tu nombre. Escucha su voz, escúchalo otra vez. Escúchalo otra vez.